El camino es una burbuja, seamos sinceros, Ujú. que el tiempo desaparece. El espacio también, Tratas diferente a las personas. estás fuera de tu día a día, ¿no? Hay otro tipo de proximidad y eso engancha. La comunidad que se crea alrededor. Claro, y todo esto con la actitud de ayudar, de poder compartir. Eso es algo que no sucede en ningún otro sitio. Así es. Y eso que me enganchó, José. Son 40 kilómetros al día. Son tramos muy difíciles. Hay Ujú. montañas que son verticales. Unos tramos eran, ¡buah! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast, con vuestro host José María Ardanaz. Hoy tenemos a dos personas que ya podemos llamar amigos, que además hemos tenido la suerte de poder entrevistarles para los dos podcasts, para el podcast en español y para el podcast en inglés. Permitirme presentaros a nuestros amigos, a Erika y a Ricky. ¿Qué tal estamos, señores? Muy buenos días. Muy bien. Hola, ¿qué tal todos? Todo bien, todo Bueno, bien. como veis aquí el otro día hicimos el podcast en inglés y hoy tenemos la suerte de poder hacer el podcast en español, que la verdad que sois de los pocos que hemos podido hacer el podcast en los dos idiomas. Así que muchísimas gracias y vamos, es toda una suerte el poder hablar en los dos idiomas. Quizás el próximo, yo qué sé, tendrá que ser en italiano. Sí. O en Hacemos polaco. en polaco Uf, también, mira. el italiano lo puedo, Llegar puedo a ser, ¿no? parlo, ma han capito tutto, ma polacco, ma Ah, bueno, bueno. niente. Niente, pero italiano sí, cuando quieras podemos hacer uno. Aparte, sabemos por cierto, que la tercera nación que acude al camino, que más peregrinos tiene, son los Son italianos, los ¿no? italianos, sí. Sí, sí. Sí. Hay Así más que italianos en el camino que españoles. Los albergues de acogida tradicional están todos llenos de voluntarios italianos, que a mí es una de esas cosas que siempre me ha sorprendido, ¿no? ¿Por qué hay tanto italiano en España y por qué Mm. los caminos en Italia, que hay tanto camino, todavía están tan sin desarrollar, ¿no? Que al final tenemos el camino de sí, Francesco, la Vía Francígena. O sea, hay muchísimos caminos en Italia que todavía están empezando, que creo que es una maravilla porque es como el camino era igual hace 100 años, ¿no? Pero sí que es una cosa interesante, ¿no? sí, yo creo que lleva mucho tiempo la burocracia, encontrar a alguien que lo habilite. Esto ralentiza mucho las cosas en Italia. Yo no sé cómo es La casa de Erika está justo al pie del Vía Francigena del Sur, desde el Puglia. pero yo antes Ujú. de hacer caminos ni sabía que había un camino ahí o que había caminos ahí. ¿Por qué no se habla de esto? Se habla más del Camino de Santiago que de Ya. lo que hay en Italia. Lo que bueno, que pasa en España, ¿eh? Que yo tengo amigos que todavía no han subido al Alto del Perdón, no han hecho un trozo de Roncesvalles, Pamplona y viven aquí. Mm. Mm, sí, la publicidad. Por eso el buen labor que hacemos nosotros publicitando, hablando, contando, ¿no? Sobre los caminos y no solo en España, pero en todo el mundo, ¿no? Sí. Sobre todo el poder transformador que tiene el camino, ¿no? Y lo bueno que tiene hoy en día, que es lo que digo, cuanta más gente haya como nosotros, cuanto más gente descubra todos los caminos y desde un punto de vista pues natural, como hacéis vosotros, y oye, cuanta más gente le puedas ayudar, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Yo me sorprendí la primera vez que claro, se hace el primer camino, siempre es el primer camino, ¿no? Pero después no te lo esperas que el primero quiere decir uno de tantos, ¿ok? Entonces y ahí va todo. Segundo, tercero, tú aquí, te vas para el país, te vas para Japón, te vuelves, te vas a Italia y de repente dices, pero yo creo que estoy enganchado, ¿no? Y no es esa droga. Y luego hay dos perfiles, porque está el perfil de solo Camino de Santiago, puro y duro, 100% adicto. Y luego está Ujú. el perfil como vosotros y como yo, que es, bueno, caminos por todo el mundo. A mí esto de caminar me gusta, caminos con historia, ¿no? Caminos culturales, caminos que tengan algo más, no solo una GR, un camino de montaña, aunque también son bonitos, ¿no? Pero esos caminos con gente, ¿no? Con historia, con cultura y que tienen algo más, ¿no? Y que yo creo que Con es un el camino propósito. de Santiago es el camino de Santiago y siempre va a ser mi camino de Santiago, pero cuando hago otros caminos es esa parte diferente, ¿no? Que coexiste con el camino, que es como, bueno, tú un camino de Santiago, otro fuera. Otro camino por aquí, otro fuera, ¿no? Sí, sí, como nosotros, ¿no? Sí, sí. Y es curioso, ¿eh? Es curioso que bueno, nosotros volvemos ahora de Japón, donde estuvimos caminando también, y es otro tipo del camino, pero sigue siendo caminar y sigue siendo conocer gente Y guapísima. más fuera de la zona de confort, Japón. Sí, Es como que aprende Totalmente. de ti mucho más, ¿no? Cosas diferentes.
Yo creo porque que es ya, eso, una vez que has hecho un camino con tanta gente, ya buscas, al menos en mi caso, caminos más solitarios o caminos menos, ¿no? Quitar esa cantidad de gente. Aunque el camino, yo creo que parte del llamamiento que tiene el Camino de Santiago es esa cantidad de gente, esa comunidad, el hablar con gente, ¿no? Yo creo que por eso menos gente va a otros caminos, porque en el fondo somos gentes muy sociales, ¿no? Parece pues, mentira que hace nada veníamos del COVID de estar solos y cuánto tardaremos en abrazarnos, en besarnos, en tal. Nos hemos olvidado, ¿y sobre cuánto todo nos los que abrieron somos la puerta? los mediterráneos y demás, nos olvidamos de eso al día siguiente, ¿no? Y el camino ya ha vuelto totalmente a la normalidad. Gracias a Dios, ¿no? Dime. Darnos K y Ricky. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llega al Camino de Santiago? Lo que dices, un polaco, una italiana, que acaban viviendo juntos en España, pero ¿cómo y cuándo llega el Camino de Santiago a vuestras vidas? Erika, Empiezas tú, porque cronológicamente empiezas tú. cronológicamente empiezo yo, vale. Pues sí, he nacido en... No, no, broma, broma. Eh, pues la idea es que mi aventura con Camino empieza con una... A ver por dónde empiezo, mi madre mía. Por el Eh, principio, Todo empieza con un mal de espalda, ¿ok? Todo empieza con un mal de espalda. Yo realmente, a mí no me gustaba caminar. A mí caminar me parecía aburrido. La verdad que dice, hay tantas cosas interesantes en el mundo y se mueven, ¿sabes? Porque al final eres joven, tienes energía y dices, caminar, pero mucha gente haciendo. piensa lo mismo, es como correr o ¿para qué corres? ¿Para qué andas? ¿Para qué vas al monte? No sé, hay tantas cosas, tantos sitios por hacer, ¿por qué? Entonces digo, bueno, entonces no me gustaba, a mí no me gustaba. Y eso cambió mucho cuando tuve problemas con la espalda. Eh, Cogí una hernia discal cuando estaba en India y pasé ahí meses sin poderme mover mucho. Guau. Y eso dio principio a realmente descubrir el caminar, pero por pasos, porque esto fue un proceso progresivo por pasos, un paso, dos pasos, tres pasos, y al final se convierte en media hora de caminar, una hora de caminar. Y eso me llevó a decir, vale, después de medio año de una recuperación, ¿no? Dices, bueno, me gustaría caminar un poco más, no siempre volver a casa. Yo me acuerdo, mis amigos empezaban el camino del norte, y decían, oye, vamos del norte, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Y yo, caminar, bueno, me apunto. Y así fue, y así fue. El primer camino, el camino del norte, eh, el año, el año 2021. Sí. O sea, que hace bien poquito, o sea, que esto ha sido un pum Esto es la cuarta y de temporada. lleno. Esto es la cuarta temporada que estamos haciendo. Entonces digo, 2021, justo cuando abrieron todas las fronteras, digo, bueno, pues nada, se hace. Y la verdad que me dio un chute de la energía y de poder entenderme que realmente puedo hacer cosas que hace medio año parecían imposibles. ¿Sabes? Cuando te pones la mochila y caminas, en este caso 826 kilómetros, porque el Camino del Norte es un pedazo de Ujú. camino, y dices, ¿de verdad acabo de hacer eso que hace medio año no me podía mover? ¡Boom! Y digo, ahí hay algo precioso ahí, porque también pasó todo el proceso de aprender de sí mismo, ¿no? Y así fue. Y desde aquel momento yo creo que solo hay camino. ¿Y conocías la Ahora no. existencia del camino o solo por tus amigos? O sea, ¿sabías que existía, habías oído hablar de él Yo o tenía un tampoco? amigo, estos amigos locos que siempre se meten en cosas imposibles, ¿sabes? Un húngaro, un loco que decía, que voy a caminar al media España. Y decía, pero media España va a caminar, qué loco. Entonces me sonaba de por ahí, me sonaba de por ahí Vale. como una de estas ideas que la verdad que no se hace si no tienes una razón en particular. Pero después, claro, iba descubriendo diferentes niveles, diferentes capas del camino y descubriendo mi forma del poder vivirlo. Y ahí llegamos hasta el 2024. Aquí estamos. ¿Y en tu Bueno, caso, Erika, sí, cómo para llegaste mí, al camino? entonces yo como te dije, en Italia se habla mucho del camino, pero yo lo supe por primera vez, lo conocí cuando tenía 11 12 años en la escuela. Tuvimos que leer un libro y yo escogí del armario, de este armario donde había todos los libros,
de Paulo Coelho, que no sé en español cómo se llama. El peregrino. El peregrino, en italiano se llama El Camino de Santiago. ¿En Y serio? sí, así lo llaman. Wow. Creo que era algo así. Porque el libro en inglés es The Pilgrim y me Sí, imagino pero que en en portugués italiano, será O Peregrino o algo así. no, en italiano traducimos todo nosotros. Sí, ¿Cómo no, nos los va españoles somos ganando igual, todo? también nos lo inventamos todo y Sí, a la toma sí, por riado. cambiamos los títulos. Y nada, leí este libro que cuando tenía 11 años yo no entendí nada de este libro, pero como No, que es que no es un libro para leer con 11 años. no entendí nada, pero me pareció como, este viaje lo quiero hacer, me parecía una locura que quería hacer. Y nada, ahí lo conocí, se quedó siempre en mi cabeza, ¿no? Como algo que quiero hacer. Hasta que llegué a mis 30 años, hace 2 años, que yo trabajaba como gerente de eventos en un hotel aquí en España. Y la verdad que después del COVID estaba también muy, muy estresada, y llegué con mucha ansiedad, estaba con mucha ansiedad, muy, muy estresada, no me sentía fulfilled, como se dice, no me sentía Completa. completa, ¿no? Entonces ya sabía que necesitaba un cambio, necesitaba también cuidar de mi salud mental, porque ya ni podía dormir la noche. Y nada, ahí decidí, vale, me puse escribí en mi diario, dije, este es el año que todo va a cambiar. Me hice un listado de las cosas donde quería ir. Camino de Santiago fue el primero, después India, Japón, em, unos sitios que siempre quise ir y nunca pude. Ujú. Y coincidió este momento que volví a encontrar él, porque ya lo conocía, pero con el COVID como que nos habíamos perdido. Y quedamos porque nosotros nos conocimos bailando, ¿no? Y él coincidía que estaba en la isla donde yo estaba y dijimos, bueno, vamos a bailar. Y él dijo, no, y que yo quiero ir a viajar y coincidía con cuando yo quería también ir a viajar. Digo, venga, hacémoslo juntos, hagámoslo juntos. Y él, vale. Y nada, long story short, así empezó todo. O Vale. sea que realmente os conocisteis totalmente random en una clase de baile. Ahí empieza todo. ¿Qué tal bailaba, por cierto, Erika? ¿Qué tal bailaba Ricky? Él baila muy bien. Él quería ser profesor de baile. O sea que es un translatino, es un polaco, pero realmente en el cuerpo lleva un latino Lo dentro. llaman el cubano pelirrojo, ¿cómo te llaman? Esto no es verdad, esto no es verdad, José, esto no es No, verdad. baila muy bien, baila Lo muy mejor de todo bien. es que el acento y todo es que le pega, ¿eh? Que le pega, papi, que le pega, ya tú sabes. Qué bueno, o sea que ahí os conocéis y de repente totalmente random te dice este que quiere hacer el Camino de Santiago, lo conoces de no sé cuánto tiempo, pero casi nada, y dices, me piro con él a hacer el camino. Sí, Todo es que fue todo súper random, pero todo cayó como tenía que ser. Y yo preparada al cambio y yo necesitaba este tipo de cambio, porque yo soy una control freak. Yo organizaba eventos, entonces Sí, tiene que estar puedo todo poner. al milímetro. Entonces necesitaba algo que me quitara la tierra por debajo de los pies, que no pudiera tener el control. Esto necesitaba. Y él vino al momento, él que no se organiza nada, que no sabe qué vamos a hacer en 2 horas, no sé cuántos años tengo. no sabe Eso. cuántos años tiene, no sabe dónde pone el zapato derecho y el izquierdo. Hombre, tampoco tan mal, por favor. Te ha puesto Ricky, vamos. Pero yo me acuerdo, ¿sabes? Nuestras primeras citas eran, cuando hemos coincidido, yo estuve ya en camino francés. Entonces coincidimos que nuestras primeras citas eran realmente en Santiago. Yo paraba el camino, volaba al Santiago, ahí quedábamos un fin de semana, nos conocíamos, caminamos por ahí. Pues Erika volvía a la Tenerife, donde vivimos. Yo volvía al mismo sitio donde paré el camino, por ejemplo, ¿no? En el Carrión de los Condes, y Sí. después seguía caminando. Y después, antes de llegar al Santiago, quedamos otra vez por ahí en Granada, después volvemos, yo vuelvo al camino y seguimos caminando. Y así fueron las citas. Sí, la primera sí, porque él ya estaba ahí. Yo Entonces después tú, Eric,
O sea, Ricky, cuando llegas a, ¿cuándo te engancha el camino? O sea, tú haces el camino del norte y cuando de repente dices, bueno, esto me encanta, me flipa, necesito hacer más caminos. Eh, Pues ¿sabes qué pasa? Que todo eso, cuando iba al camino, yo lo cogí la cámara, porque siempre hacía acá vídeos de baile, ¿no? Porque al final bailaba toda la vida, entonces siempre grababa cosas. Cuando iba para Cuba me llevé la cámara, cuando iba para India me llevé la cámara, cuando fui para camino me llevé la cámara también. Entonces lo que sucede es que grabé un primer vídeo, chicos, eso es lo que tengo en mi maleta, que sí, que mira, que no lleven eso, que tú nunca estuve en Con una camino, maleta de 30 kilos. pero me parece que esto está bien. Entonces, y le llevé la cámara y de repente todos los comentarios de las personas, ¿sabes? De repente desconocidos y toda buena onda y todo. Acabo de sentir que como que si tengo de nuevo una familia, una nueva familia, y digo, Ujú. joder, no es que hago solo algo para mí, pero también para otros. Entonces yo más que eso, más que caminar en sé, porque a ver, caminar sí que tiene su poder transformador, y ahora lo sé después de tiempo, pero también en la comunidad que se crea alrededor. Lo que sucede cuando encuentras a las personas claro, y todo esto con la actitud de ayudar, de poder compartir, eso es algo que no sucede en ningún otro sitio. Así es. Y eso que me enganchó, José, yo creo que eso es lo que me enganchó. O sea, ya tu camino del francés es el segundo camino, ya conocías a Erika y ahí es cuando empezáis con el pim, pam, pim, pam. Nosotros, bueno, las primeras citas fueron en el camino, haciendo unos tramos, pero luego, primer camino juntos fue India, Vale, en India. Esto fue la primera prueba. Nosotros contamos nuestra relación por caminos que hacemos y estamos al número 5, 6, Tal vez. 5. ¿eso es lo que Números, son bodas de camino francés, bodas de camino del norte, como boda Shikoku, boda del bodas norte. Shikoku? Sí, sí. Entonces, y vamos conociéndonos por caminos. Vamos conociéndonos por caminos. Y todavía seguimos aprendiendo, porque en el camino estás siempre en tu fuera de zona de confort. Entonces, siempre que aprendes algo más sobre ti mismo y sobre sobre la otra Yo siempre persona. digo que el camino de Santiago debería ser obligatorio para cuando sales del colegio a la universidad, cuando terminas la universidad y luego con tu pareja. Si eres capaz de aguantar 30 días a tu pareja, estáis hechos para el uno para el Sí. otro. Sí. 10 veces más que 30 días, ¿no? Bueno, 70 Los del chicos. Shikoku, 52 del camino. Ya creo que hemos superado muchas pruebas, ¿eh? Y entonces, en tu caso, claro, empiezas con el camino del norte que lo haces con un amigo, ¿no? O sea, Y ¿has la hecho algún hacemos camino? ¿Y cómo es el camino del norte con un amigo? ¿Cómo lo era un grupo describirías? de amigos, sí, un grupo de amigos era, sí, tiene el camino del norte, ¿sabes? Es un poco más solitario que el camino francés. Ujú. Entonces, también viene bien tener un apoyo de personas porque los primeros días son tan complicados y son tan duros que si estás ahí solo, sin nadie que dice, vamos, vamos, que sí, que tú puedes, la verdad que puede ser muy deprimirte mucho, ¿no? Porque yo después de 5 días decía, pero eso, yo quiero volver a casa. Mm. Es que No Contigo es un yo no camino, va a puedo. ser el primer camino. Mm. con todo respeto a los vascos, que son gente dura, ¿eh? Que son gente dura para poder echarse Eso la todo esto. montaña. Claro, todas estas montañas, ida y vuelta, bueno, hay gente, ¿no? Que tienen. Entonces yo decía, bueno, eso me sorprendió mucho que no era todo tan de rosas como lo pintaban. Y de ahí después eh, salimos y lo pasamos muy bien. El espíritu de camino tal cual no era tan, no era tan evidente como espíritu del poder compartir algo, ¿no? No había tantos momentos de silencio, porque al final cuando viajas con muchas personas es otro tipo de camino, Ujú. pero también llegué a tener mis momentos de soledad y también se agradecía bastante. Después lo empaté con Camino Primitivo, ¿no? También otro tipo de experiencia, mucho más. Fíjate, de hecho este año pensamos de poder
hacer camino primitivo de nuevo, porque es algo que se me quedó en la cabeza, que se me quedó como una oasis de paz, de tranquilidad, como que si fueran vacaciones en casa de tu abuelo, ¿sabes? Algo ahí un poco antiguo, algo más Bueno, primitivo. primitivo, ¿no? Nunca mejor dicho, pero que te sientes eso, como en casa, ¿no? Te sientes como en casa, entonces tal vez este año también pasamos por ahí. Ujú. ¿Y cómo fue tu primera llegada a Santiago? Curiosamente, curiosamente, no fueron fuegos artificiales, ¿sabes? Cuando llega, yo de hecho, al final del camino, el primer camino que hice, tuve un problema con rodilla, entonces ya caminaba medio cojo. Imagínate, volviendo del problemas de espalda, después cogí problemas con rodilla, entonces tuve que mandar la mochila para adelante y eso ya en principio me costó. ¿Qué peregrino soy que tengo que mandar la mochila? Uh, Uy, 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 todo, todo, todo. Fue una lección, una clase de humildad del Camino de ujú. Santiago que no me lo esperaba. Pero llegué al Plaza Obradoiro y dije, ¿pero ahora qué? Como que parece que eso no termina aquí, como que si fuera otra etapa, otro sitio. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? No, no con ansia, no Ujú. había ansia ahí, pero lo que había, como que si el círculo no se cerraba. Y eso, el complicado de explicar en palabras, ¿no? Pero sabía que todavía hay algo más por caminar, por ver, por entender, más bien por entender que eso. Pero sí, me gustó, hombre, me eché mis lágrimas, tampoco, no pasa nada, pero sabía que hay algo más. ¿Y cuándo te surge la necesidad? ¿Cuándo de repente dices, bueno, tengo que ir otra vez al camino? Yo creo que el segundo día que empecé el caminar, siempre es así, ¿no? Empiezas un camino, un primer camino, y segundo día del primer camino ya sea, y mi próximo Es verdad. camino será. Ya ¿En este terminas segundo camino ya ibas solo? ¿Fuiste también con amigos? ¿Cómo ibas el segundo camino? voy solo, solo. Y ahora tú qué has hecho, el camino con amigos, el camino con una amiga que luego sería tu pareja y el camino solo. ¿Cómo diferenciarías, no? Porque muchas veces la gente dice, vale, ¿cómo hago el camino? ¿Me voy al camino solo? ¿Me voy con mi pareja? ¿Me voy con amigos? Y yo creo que todos son muy diferentes, ¿no? Que de todos sacas algo, pero me gustaría ver tu punto de vista. Yo a veces, yo lo puedo comparar con la situación muy mundana, como estamos aquí en casa con Erika, y a veces cocino yo, a veces cocina Erika, porque compartimos al final, ¿no? Entonces, yo pregunto, Erika, ¿qué se come hoy? Entonces Erika me dice, pues hoy voy a preparar eso. Y no hay opción. Quiere decir, se come eso. Ujú, Entonces yo creo que lo mismo sucede con el camino. Cuando hay una opción de hacerlo en una u otra forma, se hace, ¿sabes? Y un día tienes pasta, y otro día tienes pizza, y otro día tienes un quiche de verduras. Y lo mismo sucede con camino. Dependiendo de la situación en que te encuentras, la decisión no es tuya, la decisión es de más allá. La decisión es eso, estás en este momento en la vida y tienes poder de hacerlo solo o con otras ujú. personas. Más o menos así, no sé si me explico. Sí, sí, yo creo que sí, que al final cada camino tiene eso, ¿no? Y lo que dices, el camino, yo siempre digo que el camino a veces no se elige, el camino te elige, ¿no? Y lo que dices, igual en ese momento te llama para hacerlo con tu pareja, para hacerlo en bici, para hacerlo corriendo, cada cual, y de cada cual disfrutas, ¿no? Que es lo que dices, ¿qué quieres hoy? ¿Pizza o hamburguesa, no? Pues depende del día, ¿no? Pero Y todos después están bien, ¿no? la paradoja del elegir, ¿no? Siempre hablamos con Erika. Más elección hay, más complicado se vuelve la decisión. Entonces dices, Bueno, bueno, ¿en qué mundo vivimos hoy en día que tienes HBO, Netflix, Disney, Prime y acabas viendo una película que ya has visto 30 veces por lo que dices, ¿no? Por la capacidad de elección. Sí. ayer estuvimos del domingo, hicimos una tarde tranquila, conectamos, vamos a ver una peli, sí, nos conectamos a uno de estos que dijiste Discovery Plus. de No, Disney Plus. Disney Plus, sí. Vamos a ver una peli. Antes de ver una peli nos hemos pasado media hora eligiendo la peli. Y dices, bueno, Es el mayor problema de mi día a día.
Pero eso mismo ahora me pasa con el camino. Me cuesta elegir camino porque digo, claro, me quedo con uno que tengo cerca, me voy con uno que tenga lejos. Luego también aquí está el tema de gastos. ¿A qué camino me voy? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tal? ¿Cuánto me va a costar? Pero claro, según entras en ya nuestro mundo, conoces a alguien que te presenta un camino y otro Mm. camino y descubres nuevos caminos y quieres hacerlos todos los caminos, pero... Y luego están los caminos que ya conoces que te apetece mucho repetirlos porque te lo has pasado muy bien. Decisiones cada día. Tu. Pero sí, pero lo que pasa es que siempre hay ganas de hacer nuevos caminos, ¿no? Sí, claro. Eso no cambia, ¿eh? Eso Mm. no cambia. Eso es lo bueno. La constante que nunca cambia, que siempre hay ganas de saber más y coincidir más con las personas, ¿no? Porque es una bubble, es una burbuja. El camino es una burbuja, Sí. seamos sinceros, Ujú. que el tiempo desaparece. El espacio también es muy relativo. Totalmente. La gente de repente te trata diferente o tú tratas diferente a las personas, porque ahí Sí. está Estás fuera de tu día a día, no tiene el trabajo, no tiene... Sí, hay todo. otro tipo de proximidad y eso engancha, Sí. eso engancha. Somos la gente de Totalmente de acuerdo. burbujas. Sí, yo total, total. Pero es el primer paso, ¿no? Hay que admitir que el camino y cualquier camino es una burbuja, que nuestro día a día no es así. Ojalá fuera todo el mundo tan bueno, ojalá fuera todo el mundo tan feliz y tan sonriente, ¿no? El mayor problema de los caminos es el llevar eso a tu día a día. Y luego también yo creo el no perderte en el camino, ¿no? Saber que el camino es un momento aparte, que ha habido gente que se ha perdido en el camino, ¿no? Y se quedan ahí porque no son capaces de salir de esa realidad. Y saber que si eres una persona, y voy a decir normal, pues tienes que tener una vida fuera, tienes que tener un trabajo, tienes familia, muchos tienen hijos, otros tienen problemas y tienes cosas que en tu día a día pues hay que lidiar con ellos, ¿no? Y el camino quizás es ese sitio en el que vuelves para recuperar, para recargar, ¿no? O para salir un poco el día a día y eso es lo bueno, ¿no? Hoy en día digo, qué mejor droga que el Y camino creo que en que algunos sitios ya lo están hasta a los médicos, ¿no? Prescribiendo como para curarte, sal a caminar. Y creo que mucha gente vuelve a hacer el camino porque necesita este recordatorio, porque tú vuelves a tu día a día, sí, lo lleva todo Ujú. lo que has aprendido, pero los primeros días, el primer mes. Y después ya empieza a trabajar, estrés, peleas, y necesita volver para volverte a recordar de estas, Recargar de la energía, ¿no? recargar, acordarte de lo que aprendiste. Yo creo que es eso, ¿no? Eso que todas las culturas ya lo tienen, ¿no? O sea, el retiro espiritual de cualquier tipo de religión, las meditaciones, la periodo de desconectar, ¿no? Todas las culturas lo han tenido siempre. Y ahora pues tenemos un sitio que es el Camino de Santiago u otros caminos que son el sitio perfecto. Y el Camino de Santiago en concreto, el francés, es el más fácil de todo el mundo por precio, por sitios, por facilidad y porque se junta todo ahí, ¿no? Entonces es como la receta perfecta, ¿no? Para que esto suceda. Es Sí. verdad, es verdad. Pero lo que yo estoy pensando, que a veces esta parte que antes era tan predominante en cada cultura, ¿no? Que de vez en cuando te vas a hacer un retiro espiritual, o Va a la simplemente te montaña, vas a la ermita. montaña, Ujú. si tenías cabras, te vas con cabras a la montaña. Ahora mismo ya no es tan obvio, ¿sabes? Hay esta Está necesidad. volviendo a ponerse un poco como de moda, ¿no? No es tan obvio lo que dices, no, ese considerar ese tiempo personal y suerte que vivimos en Europa, no te vayas a Estados Unidos que tienen 2 semanas de vacaciones. Mm, Solo. sí, Lo normal suelen ser 2 semanas, sí. sí, ¡Qué gente! sí. Oye, oye, Tú lo pobrecitos. dices. Ahora, después del COVID, le damos más valor al tiempo, más valor, no sabemos que mañana, que hoy estamos aquí, mañana no estamos. Entonces, Mm. Sí. hay que decidir. Por eso hay que celebrar, José. Cuando venimos a Pamplona, celebramos. Hombre, que sí. Cuando vengáis por aquí, vamos, yo Hombre. os voy a llevar. Vais a tener el problema aquí que tenéis que venir una semana. Y luego vamos, me tengo que ir por ahí, tenemos que hacer el Camino de Canarias, que ese sí que lo tengo pendientísimo. Ese sí que tengo Sí. muchas ganas de hacerlo, porque, vamos, tiene muy buena pinta. Pero bueno, volvamos al camino. Hablamos de que el camino francés es diferente, pero claro, vosotros habéis hecho, como decías, primer camino os vais a la India, a caminar por allá. Luego tú, Rick, ya has hecho el Camino del Norte, Camino francés, pero también este año habéis hecho Shikoku. El camino, yo creo, más largo de los que podíamos hablar así, circular, más diferente, más raro, ¿no? Que tiene encima sus up and downs, porque es un camino de mucha carretera, pero a la vez con trozos también preciosos, mucha espiritualidad, un camino desconocido hasta casi para los propios japoneses, ¿no? Contaros un poco, vamos a empezar por el Shikoku, que yo creo que es el más especial, que lo tenéis más reciente. ¿Cómo ha sido ese camino Shikoku de los 88 templos, ¿no? Que es como lo conoce todo el mundo.
¿Por dónde empezar? ¿Por Por el dónde? principio. Sí. Pero el Shikoku no tiene principio, ¿no? No tiene principio, no tiene fin. Eso es lo bueno y lo que lo hace diferente, porque nosotros, por seguir un orden lógico, hemos empezado al templo 1 y hemos Ujú. terminado al templo 88, pero lo puede hacer al revés, empezando de cualquier templo. No lo tienes que hacer todo de una vez, lo puede hacer también en bus o en tren. Eres siempre un peregrino, no cambia. Y ahí lo que nos choqueó mucho fue la bondad de la gente local, cómo trata a los peregrinos, porque ahí estás vestido todo de blanco y tiene una gorra de paja. Sí. Sí, una Ajá. gorra de paja, sí. Y así que se te ve desde 5 kilómetros que eres un peregrino y la gente se para por la calle, te da fruta, agua. En el momento perfecto, cuando tú te quedas sin agua y hace un calor que te estás muriendo, se para gente con agua helada para que te refresque, o fruta, o comida, o postre. Te invita en su casa. Es como de verdad que nos llenó el corazón la bondad de esta gente. Lo que se Mm. cree, ¿Cuál es la historia de Shikoku? O sea, ¿cuál es de dónde nace el camino de Shikoku? Camino de Shikoku tiene su historia, 1200 años de historia, entonces no es una cosa muy comercial, muy de nuevo, muy de ahora, tiene años de la historia, pero no es tan conocido, claro, no es tan conocido en toda el Japón como has dicho, ¿no? Lo que sucede es que a la isla de Shikoku vino un monje que se llamaba Kobodashi. No, Kobayashi fue el nome que le dieron luego, ¿no? Bueno, pues vino un Sí, monje. un nombre que Sí. no nos acordamos, súper Vino, difícil. vino no. Entonces vino y empezó a caminar alrededor, como que si fuera marcando un territorio alrededor de la isla, construyendo los templos o visitando los templos. Y después, como era una persona que se respetaba mucho, porque aparte de traer budismo Shingon al Japón, también era persona muy sabia, pues la gente Ujú. empezaba a seguir sus pasos. Y así, año después de año, se creó un recorrido que se llama 88 templos, donde pasaba, o por donde se supone que pasaba aquel monje Kobodashi. Dentro de este recorrido, que son 1200 kilómetros, algunos dicen 45 días, algunos dicen un poco más, de caminata. Dentro de este recorrido hay cuatro diferentes fases, divididas en cuatro diferentes prefecturas. Cada prefectura responde a un trozo de desarrollo personal. Entonces, el primer trozo es descubrir la religiosidad en ti. Segundo trozo, que es ponderar o pensar sobre la rutina, sobre las cosas, cómo está en tu vida, cómo ponerlo en tu vida. La tercera parte es la parte de iluminación y cuarta parte es la parte de nirvana. Entonces, nosotros pasando por diferentes templos y diferentes regiones, como que íbamos aprendiendo cosas poco a poco, muy poco a poco, porque al final tardamos 71 días. Nos hemos decidido, 71 días. sí, Tomarlo lentamente, súper lentamente, sí. hemos ¿Sin decidido, parar ningún día? ¿Todos los días caminabais o algún día os tomabais día de descanso? No, tomamos por lo menos un día por semana, 1 o Un 2 día por días semana. por semana, sí. importante, claro, las guías están diseñadas para caminar 45 días, pero realmente 40 días seguidos de caminata. Son 40 kilómetros al día. Esto es para los japoneses que no tienen día libre. Eh, Porque mucho, porque son tramos muy difíciles, no son todo plano. Hay Ujú. montañas que son verticales, que tienes barandilla construida en la montaña para que te pueda subir. Es brutal. Algunos tramos eran, ¡buah! Es curioso porque tiene una mezcla de todo. Si lo comparamos con Camino de Santiago, tiene mucha más carretera, ¿ok? Ujú. Mucho más carretera, pasa por muchos más pueblos. Pero cuando tiene montaña,
el camino francés tenemos tres montañas, tampoco son montañas, ¿no? Pero mientras en camino de Shikoku, cuando viene una montaña y siempre encima de una montaña hay un templo, entonces hay que ir al Sí, templo, no no la puedes. puedes saltar. Dices, bueno, ahí empieza realmente a sentirse si quieres hacer este peregrinaje o no, porque las subidas y las bajadas son mortales. Pero los templos de montaña son los más bonitos. Más Tienes bonitos, ¿no? estos árboles que son viejos de siglos y tienen este tronco, ¿cómo se llama? ¿Tronco? Sí, Tronco. Tronco Ujú. gigante que 10 personas pueden rodear un árbol, Guau. por tanto es grande. Y tú te ves este templo cuando después de horas de caminar en esta montaña vertical, llega a este templo, te queda, es impresionante. hay muchas historias de Shikoku. Tenemos muy presente, aunque hemos terminado hace 3 meses, lo seguimos teniendo muy presente. Nos estamos ahora empapando con toda la cultura, con todas las costumbres del Japón, porque ya tenemos ganas para volver, ¿eh? Sí. Ya tenemos Ya somos ganas. 2. Nos Nada, pareció tendremos poco, nos pareció poco 71 días. Guau. Nada, tendremos que hacer un episodio solo de Shikoku, pero así rápidamente, ¿en qué se parece y en qué se diferencia Shikoku del camino, digamos, de Santiago, el típico francés, en tema de alojamientos, el caminar, el prepararse? El alojamiento es que, por ejemplo, el camino de Santiago lo puedes dejar un poco fluir, ¿no? Donde quieres pararte, Ujú. te paras, donde hay alojamiento, ahí tienes que planearlo un poco más. No puedes llegar a una casa, porque son casa privada, no son alojamiento como, si no vas en una ciudad grande, no hay albergues, Mm. no hay este tipo, hay casa privada y necesitas llamar con antelación. Y Nosotros hicimos, cuando llegamos al Shikoku, la primera cosa es, vamos a hacer como si fuera el camino, sí, vamos, donde llegamos, llegamos, tocamos la puerta y entramos, seguro que hay sitio para dormir. Y eso que hicimos, el primer día, pasamos 7 horas caminando, visitamos bonitos templos, llegamos a la casa, tocamos la puerta, y hola, bueno, en japonés, ¿no? Hola, Ujú. ¿qué tal? Somos peregrinos, hay un sitio para quedaros. ¿Tenéis reserva? No. Complicado. Sí, complicado, sí, sí. Pero después de ahí un debate dice, bueno, les puedo dar un sitio. Lo que pasa que este es el precio. Y nos mostró el precio que era el doble de caro, como si fuera de reserva. Y dices, ajá, ok. Entonces hemos aprendido muy rápidamente que se puede hacer, pero que nos va a costar una pasta. mm, Entonces decidimos, Eso pasa en bueno, muchos caminos, que la reserva al ser peregrino se basan en eso, ¿no? Al final son sitios que dices, bueno, si reservas ya te hago precio peregrino, pero si llegas en el día, llegas como turista, ¿no? entonces ahí al final fue eso, íbamos reservando después un día de antelación con un host del cada sitio, nos ayudaban. Eso es la primera cosa, diferencia entre el camino y Shikoku. Después de caminar, preparación yo creo que es igual para todos, ¿no? la preparación física, Sí, dice. no tiene. Bueno, sí, depende, ¿no? Del camino que haces, porque camino francés o camino portugués es mucho más simple, sencillo Ujú. del camino de Shikoku. Como te digo, hay mucha montaña. Después el libro de los sellos, que es diferente, es un libro y en cada Los templo sellos son auténticos sellos y puedes también ir con un con rollo. pergamino, ¿no? Sí, eso. Eso yo no sabía, fue una cosa que me quedé alucinado, que en Japón el tema de los sellos lo tienen para las personas normales que viajan, que tienes sellos por todo Japón y que es muy típico el ir con tu libro y en cada sitio que vas en un museo, una estación de Sí, tren, poner un sello y que son chulísimos, que es algo sí, que para todo el mundo que vaya a Japón, ya sea Shikoku, Kumano o cualquiera, un empezar sueño. con los sellos desde el día uno, porque hasta en las ciudades y en los sitios tienen unos sellos que además son preciosos y súper diferentes. Sí, sí. Sí, los del Shikoku, los de Shikoku, cada templo llevaba el suyo diferente con un monje que te lo escribía a mano, que se pasaba contigo un tiempo y es muy precioso. Como tradición, fíjate, yo creo que como tradición y como costumbres y como rituales, el,
es mucho más rico el camino del Shikoku que camino español, que camino, digo, camino Ujú. de Santiago. Sí, porque hay unos rituales que tienes que seguir. Los templos tienen un papel muy importante en el camino de Shikoku. Las iglesias en el camino de Santiago, como a veces que la pasamos desapercibida. Pero yo creo que eso es una de esas cosas que mira, quizás a mí es, joder, me encanta que lo hayas nombrado, porque las iglesias, lo que dices, cuando vamos fuera a Japón o Asia, los templos los tenemos como, bueno, súper obligatorio, hay que pasar, Sí, todo hay que ir. Yo hasta sé hacer el ritual de lavarte las manos, y de sí, darle a la campanita, o sea, me lo sé de memoria y lo hago y no soy de esa religión. Pero aquí, sin embargo, en Europa, las iglesias, todo el tema religioso lo hemos dejado como súper de lado, ya no hay que hacer. Y lo que dices, las iglesias en el Camino de Santiago las hemos dejado como de lado, pero tienen el mismo papel que en Shikoku. sí. Pero lo que dices, muchas o están cerradas o pasamos de largo porque la gente pasa de largo, no se da cuenta, ¿no? Pero sí que es interesante porque yo lo mismo, en cualquier templito que paraba en Japón, ya sea lo que fuera que vieras en el monte, parabas ahí un momento, ¿no? Y es como, sí, Y sí, muchas de las iglesias en el Camino de Santiago son súper importantes, tienen un poder, la del Leonate, por ejemplo. Eunate, por ejemplo, es lo que dices, o sea, es Y eso algo es ahí. una de tantas que realmente Ujú. tienen poder del poder dejarte sin palabras, ¿no? Entonces, para nosotros es un recordatorio que podemos realmente, no tenemos que irnos para Japón para poder apreciar Sí. los templos, pero Mm. simplemente para poder verlo en el camino, ¿no? También otra diferencia, tú lo mencionaste antes, o tú, José, que se camina en Shikoku mucho en la carretera principal, mientras en el Camino de Santiago mucha naturaleza. Y esto, el problema, entre comillas, del Shikoku es que no hay un camino en realidad oficial. Antes pasaba mucho por zonas de naturaleza, pero hoy en día son zona privada de gente, Ya. porque cada cosa es zona privada en el Shikoku. Entonces muchas veces se pasaba en los campos de alguien y entonces ellos se quejaban y han empezado a mover el camino en las carreteras principales y eso es un poco... No hay un camino fijo, ¿no? Si no hay un camino fijo, hay alternativas, si quieres la zona con vista a mar, la zona más en el bosque o la carretera principal. Ujú. Puedes elegir tú. Y creo que la diferencia más chocante para mí sería aquella del qué significa ser peregrino en camino Mm, y en Japón. Porque tal vez yo me equivoco, tal vez corrígenme si me equivoco, Erika, José, pero lo que yo veo, lo que yo observo, que en Japón tú puedes hacer el peregrinaje en el autobús, en el coche, en en el tren, cualquier tipo de transporte, mientras que vayas de un templo a otro templo, eres un peregrino. porque tiene la Es la intención. intención que cuenta, no el recorrido que haces, ¿ok? Al final tienes Ujú. que estar en los templos, sí, pero como llegas a estos templos no es tan importante. Mientras que el Camino de Santiago, si no eres el caminante con mochila, Andando. pues ahí se complica un poco Mm, la cosa. Yo tal vez no quiero Yo creo que entrar. es ese peregrino que se ha creado, y permíteme aquí salirme, en Facebook. O sea, de toda la vida ha habido peregrinaciones en autobús, se hacen millones de peregrinaciones. La peregrinación es ir a un sitio por una razón, ¿no? Sí que hay peregrinos que llegan andando, por supuesto que a Santiago se puede llegar andando. El peregrino, además, la palabra peregrino es solo para el que va a Santiago, porque el que va a Roma es romero y el que va a Jerusalén es palmero. O sea, es que en mm. inglés la palabra pilgrim se ha puesto para todo, pero sí que están esas tres definiciones, que son los tres sitios de la cristiandad, ¿no? Los que se peregrinaba. Pero sí que hoy en día se ha convertido en el, bueno, si eres peregrino, y tiene que ser más de 100 kilómetros, además, y tienes que llegar con mochila, porque si no ya no eres peregrino, le ponemos otros nombres, ¿no? Pero sí que es cierto que en el resto de España y de Europa sigue habiendo muchas peregrinaciones en autobús, y yo creo, estoy contigo, que la peregrinación es más ese viaje interior por algo que la forma de cómo llegas, ¿no? Porque ya como llegues, ya eso es cosa tuya. Si puedes caminar y más, yo creo que el valor del peregrinaje vale mucho más cuando caminas, ¿no? Y todas las culturas tienen los peregrinajes, además, más o menos de las mismas distancias y con los mismos perfiles. Sí, Que mira que esto de los sellos no se ha inventado, o sea, que han ido diferentes, y Cocu y Camino Santiago han nacido diferentes y ninguno se ha copiado los sellos. Ahora los nuevos Sí, caminos sí que copian el tema de los sellos.
Pero yo creo que lo que dices, al final lo que importa es lo que el viaje interior, cómo llegues. A mí personalmente me parece que es. Hay gente seguro que camina y hace un peregrinaje mucho peor que alguno que vaya en autobús o en coche. Nosotros esta misma pregunta hicimos hace poco a nuestra comunidad en el YouTube y le preguntamos, chicos, ¿qué realmente hace un peregrino, ¿no? Si lo hace el llegar a Santiago o si lo hace va a ser una distancia larga. Y las respuestas eran muy claras, ¿no? Que al final es la actitud que se crea, la actitud con cual uno camina. Y da igual si camina 50 metros, 50 kilómetros o 500, 1000. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Y la verdad, nuestra experiencia, que más caminas, más grande será el recorrido, más grande será el cambio. ¿Ok? Hay un estudio en Zaragoza que dice que para que el peregrino tenga un cambio importante en él, lo han hecho en el Camino de Santiago, ahora no lo han hecho en otros caminos, es a partir de los 15 días de caminar. Sí, Puede Lo que ser. dices, porque ¿no? Camino de cambia, Santiago ¿no? te cambia el chip, ¿no? Y siempre, vosotros decíais que el Sicocu está dividido como en 4 partes y el Camino de Santiago siempre lo dividimos en 3, ¿no? La primera que caminas con, digamos, con las Sí, ganas, la segunda con el cuerpo y la tercera con el alma, ¿no? El Sicocu es muy parecido. Qué sí. casualidad, ¿no? Que todo esto encaje en todas las culturas y en todos los sitios. Qué bueno, ¿no? Bueno, el Shikoku, cuando este monje estaba haciendo el recorrido, era para eso, ¿no? Para em, entrenamiento ascético. No es que no sé cómo se Ujú. dice en Sí, sí, español. ascético. Sí, sí, Eh, es exactamente igual en castellano. Entonces, esto, para este desarrollo espiritual, ¿no? Pero yo Em, creo que esa es la clave del peregrinaje, la parte espiritual. Y digo espiritual ya cada cual con su religión, con su Dios, con lo que sea. con su Pero, definición de espiritual, sí. pero si vas a un camino de estos, crees en algo más. Estamos Porque de si no te vas acuerdo. al monte. Porque como caminos bonitos hay muchos más bonitos de rutas de montaña, que son La montaña y que son pura y Gurukasa, dura. Porque el camino francés, si nos ponemos a decirlo, pues por bonito, pues tampoco es muy bonito. Es una experiencia muy bonita, pero como bonito, hay sitios que son mucho más bonitos que el camino francés. El camino del norte lo mismo, tiene zona de carretera a mansalva, pero es muy bonito. Entonces, si no hay Sí. esa parte espiritual, yo creo que eso es lo que hace el peregrino, el que va porque, a veces sin saberlo, a veces sabiéndolo, porque va buscando, ¿no? Y el peregrino yo creo que es esa, la persona que busca. Nosotros, en la mayoría de los viajes que hacemos, pues nos gusta caminar, pero no hacemos mucho hiking ya, no ujú, hacemos mucho caminatas por Ujú. Patagonia, ni caminatas por yo qué sé, nómbralos, Appalachian Trail. no hacemos Sí, Trail, Trail Divide o en cualquier de estos barbaridades de 6 meses de caminata, porque nos encanta el espíritu de peregrinaje. Nos encanta porque es hecho algo aposta, ¿sabes? Que todos los días te preguntas, ¿por qué estoy aquí? Ok, yo creo Bueno, que seguramente te lo pregunta también en el Appalachian Trail. ¿Por qué estoy pues el aquí? peregrinaje hay gente, hay sitios, hay estructuras, hay esa conexión, ¿no? Que al final las iglesias, los templos son ese punto de conexión para que tú pienses en lo divino, ¿no? Sin embargo, Ujú. tú haces el Appalachian Trail, o sea, que tienes increíble y me encantaría hacerlo alguna vez en la vida, pero lo que digo, como tú, creo que hay tantos otros caminos que me llaman por otras razones, porque en mm, Appalachian Trail el único punto de contacto que tienes con la gente son los hut o los Camino Angels, las casas, no hay nada más. El resto, naturaleza, increíble, pero ya está. sí, por eso hace falta el otro tipo Y cambia, ojo, que cambia. Nosotros conocemos gente que hizo Appalachian Trail y claro, te dura 6 meses para caminar de una parte del Estados Ujú. Unidos a la otra con los snakes, con los serpientes, con Sí, los Sí, sí, que ahí te osos. juegas la vida con los osos, con el invierno, que la gente muere, no, no bueno, es también para muere en mí. el camino, pero ahí muere más. Eso tiene que cambiar, ¿no? Sí. Pero, Ujú. pero nosotros nos quedamos con peregrinajes. El de Shikoku que hicimos, también hicimos uno de India, de Mahatma Gandhi, que es el Grand Salt March, que también fue una cosa increíble porque cuando haces un peregrinaje, cuando no hay estructuras, no hay acomodación, no hay sitios para quedarte, no hay sitios para comer, solo hay pequeños pueblos, si podemos Ah, llamarlo de esta forma, de 20 habitantes y wow. 1500, sí, y que nunca han visto a la persona fuera de India. Entonces, Digamos, que un pelirrojo como tú llega allá y yo creo que le estaban viendo a Erika, le tocaban todos los rizos porque nunca pensaban que puede hacer el pelo así, ¿sabes?
Así que Muy blancos para... Sí, lo que vayamos donde vayamos serán mayormente los peregrinajes, sí, ¿no? Y después traerlo aquí a la vida y compartir con las personas, eh, con el ejemplo, ¿no? De nuestra vida, yo creo que es lo que vale. mm, Y Mm. ahí me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Empieza el peregrinaje, empieza esto, pero ¿cuándo nace Camino Tellers? ¿Y por qué nace Camino Tellers? Camino Tellers es una mezcla entre camino y tellers. y storyteller. Oh, sí, porque realmente tellers son storytellers, cuenta cuentos, ¿no? Cuenta cuentos. Entonces son realmente los cuentos del camino, los cuentos de las personas del camino. Más allá de Erika, más allá de Ricky, más allá del, claro, somos las caras de este proyecto, pero más que allá de eso son las personas que cuentan las historias, por qué, qué ha cambiado, cómo le ha ayudado y cómo se puede ayudar a otras personas, ¿no? Sí, guiar un poco también la gente que tiene miedo al cambio, que está un poco, guiarlos en esta transformación, a inspirarle que todo se puede, por diferentes razones, ¿no? Él tiene su historia con la espalda, yo tengo mi historia con mi salud mental, entonces que todo se puede, regardless, ¿cómo se dice? Sí, A sin pesar, importar. sí, sin importar tu background. Es curioso porque empezó todo con una cámara, con un camino, con nada, ni sin idea de hacer nada. Y de repente 4 temporadas más tarde, eh, tenemos, tenemos un canal del YouTube que la verdad que Nos da mucho amor. nos da mucho amor, tenemos conexiones con Y yo creo gente. que, mira, me encanta lo que has dicho, porque la gente a veces cuando piensa que hacemos estas cosas dices, por dinero, y digo, por dinero no hay dinero en el mundo, ni No, las horas, ni lo que metes, ni lo que gastas, ni lo que ayudas a la gente, ¿no? Que al final la gente se dice, cree que esto es tal, y digo, bueno, algún youtuber del mundo como los grandes viven de esto, pero si lo hacemos nosotros lo que dices es por amor, ¿no? Y es mucho más lo que recibes que lo que das, ¿no? Que a sí. veces es como, o sea, a mí, vamos, desde mi punto de vista, es una maravilla. Nosotros, aparte del contar las historias también, al vivir lejos de nuestros países de origen, porque yo soy polaco, Erika es italiana y vivimos en España ya muchos, 15 años tal vez, también buscamos esta familia, ¿no? Mm. Buscamos esta conexión Ujú. con las personas y estas conexiones con la gente de camino es muy fácil, muy natural y se siente como muy familia. Y la verdad que la gente, em, lo hemos notado, ¿no? Que la gente está deseando este sentido de pertenecer a algo. Ujú. Entonces nosotros intentamos crear este lugar seguro donde alguien puede ser sí mismo y la gente lo aprecia, Y así, se- y así, como Es- dicen en los ingleses, fast forward few years. Aquí eh, estamos, ¿no? y aquí Y ahora este estamos. año, ¿qué vais a hacer? Porque claro, tenéis un proyecto que por fin además, lo que dices, ¿no? Y me encanta lo que habéis contado, que es cierto que el camino, y yo digo siempre que la pandemia tuvo muchas cosas malas, pero sí que hizo que esta familia del Camino de Santiago creciera increíblemente, ¿no? Y yo tengo amigos que ya como vosotros, o sea, que no nos conocemos en persona, pero que considero que son parte de mis amigos cercanos, porque sé que hay muchas más cosas que nos une que con otra gente que igual tengo más en la vida, ¿no? Porque al final sabes que, bueno, esta persona por lo que hace, por lo que veo, por el camino, ya sabes, ¿no? Estás totalmente en sincronía. Ujú. Pero contarnos, ¿qué vais a hacer este año? ¿Qué estáis preparando? Ay, 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 que ay. no van a difícil, pregunta difícil, ¿no? Este año sí empezamos la temporada desde el abril, no, ¿el abril? Mayo. Mayo. Pues yo con fechas terribles, ¿eh? De- Desde mayo empezamos primero con retiros, tenemos unos retiros antes de Camino de Santiago para la gente que viene desde todo el mundo, desde Australia, Estados Unidos, Canadá. Eh, Quedamos y empezamos a... ¿Cómo llamarías tú, amor? Ah, es una... Nosotros queremos, first of all, antes de todo, conocer en persona a esta gente, esta comunidad virtual, Ujú. trasladarla a una comunidad en persona. Y que crear este
lugar seguro donde la gente se puede un poco desconectar, consolidar sus intenciones antes del camino y darle herramienta para que también su camino se vuelva una meditación caminando. caminando, en movimiento. Entonces, darle un poco de herramientas de lo que hemos aprendido nosotros con nuestra Ujú. experiencia, un poco que nuestro retiro sea no solo nosotros compartir nuestra experiencia, pero una co-creación, ¿no? Que todos nos ayudemos y después la gente, porque hay mucha gente que viaja sola, ¿no? Y puede tener Ujú. miedo, que se pueden viajar juntos si tienen, si quieren, y si no, seguir para su propio Y viaje. empezamos con estos 3 retiros en el Saint-Jean-Pied-de-Port, y después de eso empezamos el camino. Estamos en duda porque de una parte nos gustaría hacer el camino del norte de nuevo, pero después también sabemos que el camino de francés siempre nos está llamando. Tal vez hacemos una desviación Sí, un poco al San Salvador con Primitivo, tal vez el camino olvidado, no, O olvidado. lebaniego también podéis hacer ahí. Las Hay, opciones hay que hay conectan. varias ideas, pero ¿sabes cuál es la idea principal en todo eso? caminar. Sí. Y conectar, ¿no? Yo creo que al final esto es lo que Y decíamos, ¿no? la idea principal es esto, que saber conocer más a las personas y dar la luz más a las personas que lo hacen, no tanto nosotros también ir un poco más en la sombra de todo eso y poder Ujú. conocer realmente qué es camino a través de los peregrinos. Ujú. Y eso es nuestro mayor objetivo en este Este año. año. Pues nada, qué bonito y qué gran proyecto, ¿no? Que al final eso de conectar antes del camino, ¿no? Al final la gente que ha hecho retiro siempre eso durante el camino o al final, ¿no? Pero creo que también para mucha gente y el que puede el poder parar unos días antes de empezar tu camino y empezar ya totalmente conectado, sin el estrés que a veces, ¿no? Si yo lo que he notado por donde vivo y por lo que he visto con los primeros que pasan, que muchas veces los primeros 5 o 6 días del camino vas como en high speed mode, ¿no? Ahí a tope, es a quemar experiencias, a vivir lo que me han dicho, lo que he visto, y luego ya es cuando conectas, ¿no? Mm, La gente Sí. cuando pasa por Pamplona todavía no sabe ni a lo que va, ni qué hace, está modo party casi, y luego ya es cuando vean conectando con el camino, ¿no? Entonces, ya si consigues conectar justamente saliendo desde San Jan, pues tiene que ser una experiencia increíble, ¿no? Nosotros lo experimentamos en todos los caminos que hacemos, que siempre estos 2, 3 días antes llegamos y nos quedamos, no hacemos Sí, nada. sí. Como que Ujú. resincronizamos con la nueva energía del camino, con la nueva intención, con la nueva onda, ¿no? Y después, Ujú. solo después de estos 2, 3 días empezamos a caminar. Entonces digo, bueno, Y sí, esto que nosotros venimos de España cuando hacemos el camino, porque gente que viene de Estados Unidos, que tiene el Algo jet mínimo, lag y mínimo empiezan a un día caminar, es mínimo. terrible. Eso es terrible. La gente muere en San Jan el primer día y digo, mínimo tómate un día y minimísimo. Mínimo, Si puedes 2 mínimo. noches para volver, al menos para que tu cuerpo se acomode. Sí. Ujú. eh, así que en eso estamos, José, en eso estamos. El 2024, un gran año para nosotros, para Camino de Santiago también y para todos que quieren compartir un poco, tener un abrazo, tomarse un café con nosotros y pasarlo bien. Pues nada, oye, pareja, 1.000.000 de gracias. Invito a todos a que os sigan Camino Telers en YouTube, en Instagram y sobre todo a que os conozcan, ¿no? Y espero, vamos, que pronto nos podamos conocer aquí y tomarnos ese café o esa cerveza, ¿no? Y hacer ese camino juntos. Así que nada, como siempre en el camino nos despedimos con un buen camino, Ultrella. Buen Buen camino. camino.